Aquí estamos poniéndonos de acuerdo a ver quién comienza. Y me tocó perder, o sea, comienzo yo. Pues buenas noches, qué gusto estar aquí entre familia. Quienes están atrás pueden acercarse para poder conversar un poco más con la autora de este segundo libro de ficción. ¿Tienes algo más? Sí, un libro de cuentos. Aparte de ¿De ficción? No. No, por eso un segundo libro de ficción. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco con Alejandra y pues muchas gracias. Después de un día lunes largo, pesado, lluvioso, frío, estamos aquí con este libro que se llama Casta Diva. Cuando me enteré de este libro, yo dije, ¿cómo que Casta Diva? Casta divina, decía yo, pensando en la cultura yucateca, en otro contexto. Pero claro, nada que ver con la casta divina, sino casta diva. Es un título interesante por todo lo que implica esta novela, que tiene 447 páginas. Yo dije, bueno, vale la pena leer o escribir, ¿hasta qué punto? 447 páginas, 27 capítulos de esta novela de Alejandra Ángeles. Además tiene un nombre de escritora, tiene un nombre muy bonito. Hace unos años presentamos durante la pandemia su primer libro, un libro de cuentos, que también es muy buen título, Te hace falta abrir los ojos. Esa es la idea ya del terror, del horror, de lo extraño, de lo inusual. Y también empieza a distinguir la narrativa de Alejandra, su relación de la literatura con la música, con la pintura. En este caso es sobre todo con la música. Presentar a Alejandra, yo dije, bueno, ¿cómo la vamos a presentar? Su presentación en sociedad como novelista. Podemos contar la novela, pero más que contarla, sería muy interesante hablar sobre el proceso de su escritura y que el mismo público, tus amigos, tus amigas, tus familiares, puedan saber algo de cómo se fue produciendo este libro que se llama Casta Diva. Divina, Casta Diva. Bueno, ¿cómo presentar a Alejandra? Cuando hablo con Miguel Sugasti, de la Universidad de Navarra, en Pamplona, me dice que gracias a Guillermo Schmidhuber, yo siempre he pronunciado así tu apellido, de la Mora, la relación entre Alejandra y Miguel Sugasti se da en una relación de la dirección de una tesis. Alejandra está escribiendo y va muy adelantada una tesis sobre el teatro de Sor Juana, sobre Amores más laberinto, o más allá de Amores más laberinto. Esa es de la maestría. No, de la tesis estoy con una obra guadalupana del siglo XVII. ¿Una obra guadalupana? Sí. Bueno, pues podemos hablar un poco de las obras guadalupanas del XVII, de Josep Pérez de la Fuente, entre otros autores de la época, que fueron paisanos contemporáneos de Sor Juana, en este caso Josep Pérez de la Fuente. No sé sobre qué estás escribiendo, yo me había quedado con Amores más laberinto. En la maestría. En la maestría, bueno. Ya, entonces vamos aquí a acomodar las cosas un poco sobre la autora. Una autora muy joven y que nos trata a todos como si tuviéramos la misma edad y eso nos gusta mucho. A mí especialmente me encanta. Nos tratamos de tú y cada vez que estamos en Guadalajara, Alejandra nos acompaña. Y cuando pienso en la soledad de tu personaje, en Ágata, también la relaciono contigo. La novela de ninguna manera es autobiografía, es una novela hecha a base de ficción y la sustenta sobre todo la relación con la música, el ritmo de la novela, la estructura de la novela y el tratamiento y el tema de la novela. Va muy ligada a una textura literaria con la musical. A mí me sorprendió su conocimiento de música. Yo dije, Alejandra sabe tanto de música, pero no solamente es una mención a la música, así una pretensión de que de esto sí sé, se nota que por supuesto que sabe del asunto. Entonces, por una parte, pues ya te estaba yo haciendo sorjuanista, pero dejaste a Sor Juana en la maestría. La maestría, bueno, sí. Ya volverás a ella. Ya volveré, claro, sí. ¿Cómo? Ya volveré, claro, sí, Sor Juana. Bueno, ya una vez que te pique el alacrán de una mujer que nació como escorpión precisamente en noviembre, pues es difícil dejarla. Bueno, esta novela tiene 27 capítulos y el tema, pues vamos a hablar en términos amplios del tema. Es todo un contexto musical, sobre todo
con la ópera en la Ciudad de México. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a preguntar a Alejandra, ¿por qué en ese tiempo, por qué el espacio Ciudad de México? ¿Por qué en cuanto a espacio? ¿Cuándo ocurre la historia? En una época muy contemporánea. Entonces uno va marcando una geografía de lo que va ocurriendo en la Ciudad de México, en Bellas Artes, un espacio que también se va cambiando, ¿sí? Entonces la novela va a ser sobre todo de personajes jóvenes que proyectan una carrera en relación con la ópera y todo lo que hay detrás de bambalinas, detrás de los telones, de todas las dificultades, de toda la necesidad de figurar a pesar de todo y contra todos. Entonces podemos hacer relación entre sus personajes y cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres, nos olvidamos a veces también, y eso a mí me interesó mucho, dirigir una tesis sobre la relación de los personajes femeninos que están compitiendo entre sí, ¿sí? Hay un tratamiento de tu personaje que realmente no te mide, ¿sí? Yo decía, este personaje pues es como la niña mala de la literatura, que hace todo lo posible y lo imposible para que otra figura que pueda figurar no sea así. Entonces le mete trampa, se roba la partitura, le pone algo en el agua para que se duerma, para que se desmaye, para evitar que la otra figura figure precisamente, porque ella, el personaje, uno de los personajes, pues su necesidad es tú vas a ser la solista. Tú tienes que ser la única, tú eres la estrella, ¿sí? Eres tú. ¿Cuál personaje? Entonces, en los personajes me recordó mucho una novela del 58 que no tiene mucho que ver y al mismo tiempo sí, que es El libro vacío de Josefina Vicens. Claro, ¿En sí. qué sentido? Es un personaje que son dos personajes a la vez. Es el personaje, en el caso de la novela de Josefina Vicens, una novela corta, es así, del 58, que fue la primera mujer que tuvo el premio Javier Villaurrutia en México, bueno, solo se da en México y a mexicanos y a mexicanas, Josefina Vicens, y luego fue Elena Garro, con Los recuerdos del porvenir. Bueno, este personaje es un personaje Ágata, y entonces va jugando la novela, y alguna reseña lo ha dicho también por allá, entre los nones y los pares, los capítulos nones y los capítulos pares de la novela. Así como en Noticias del Imperio, Carlota habla en el 1, 3, 5, 7, aquí hay un personaje que también va estructurándose a lo largo de los capítulos nones con la contraparte del otro personaje que es Catalina, que va apareciendo en los capítulos pares. Entonces son dos personajes, entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata? Cuando yo empecé a leer tu novela, el primer capítulo, dije, ¡ay, 400 y tantas páginas! 447 páginas. Y en el segundo capítulo me fue tomando la novela, ¿sí? Entonces, como lectora, empecé a ser parte de esa relación de personajes que están entre ellos como parte de un grupo y al mismo tiempo compitiendo entre sí mismos, ¿sí? Con algunas figuras masculinas a un lado. Por ejemplo, la figura del padre, que por ejemplo no es el padre, no es el papá que por acá está presente, que tanto te ha apoyado en tu producción literaria, sino que son personajes masculinos que pueden ser apoyo, que pueden ser compañeros, que pueden ser acosadores y que también son víctimas de la calumnia, de la mentira. Entonces, la creación de los personajes, la construcción de los personajes pues, es muy compleja. Entonces, aparentemente te vas fluyendo la novela, pero hay un planteamiento profundo en la actitud de esos personajes. Entonces, ¿de qué trata la novela? Es el tratamiento, la idea de ser diva, ¿sí? De ser diva. ¿Quiénes somos divas? Yo quiero ser diva, tú no, yo figuro, soy la bonita, la que canta bien, la bella, la buena, que de eso no hay nada, bueno, hay algo de eso. Esos son los personajes. En relación con un contexto de ópera, de música, de artistas, de algunos teatros de la Ciudad de México que también van cambiando, ¿sí? De un momento en que hay una descripción de todo un contexto de ópera, de música,
desde una mano que sabe de qué se está tratando, porque no solamente está la música así por la que pasas por arriba, sino que atrás de eso hay compases, hay bemoles, hay pues toda esa estructura musical de la novela. La novela ocurre en la Ciudad de México. Es un tratamiento también familiar del asunto y comenzamos con un personaje que es Ágata, que tiene la marca, la sombra de ser muy solitaria, muy poco, nadie la quiere, ¿sí? Es como el bullying actual, el bullying, ¿sí? Es el personaje maltratado. Por una parte vemos un personaje muy solitario, muy desvalido, muy desprotegido. Entonces, ¿cómo va a figurar? Este personaje solo tiene una amiga que la va a entender porque la amiga no le va a cuestionar nunca nada. A veces cuando metemos la pata, pues nuestros amigos nos apoyan, ¿sí? Y cuando se enojan con nosotros, pues ya al contrario, nos dejan, nos abandonan. Entonces, es el abandono, es la soledad, es ese personaje tan desvalido y de repente ese personaje a su manera se la va cobrando, porque hay mucha violencia en la novela también. Cuando Ágata, cuando la maestra, hay una agresión entre ellas, ¿sí? De repente esa niña es desvalida, hay un golpe, hay un quitar del cabello, en fin, es violento el asunto entre el tratamiento de esos personajes. La novela va jugando entre las dos voces, las dos narradas en primera persona. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿En qué momento se va a encontrar Ágata con Catalina? ¿Quién es una, quién es la otra? ¿En dónde una es espejo de la otra o es su contraparte? ¿Qué está pasando con esa situación? Decíamos, ocurre en Ciudad de México, sobre todo, y se van relacionando entre ellas. Esa manera de hablar no va a ser la misma. Alejandra no habla igual que sus narradoras, no habla igual que sus personajes. Entonces hay un trabajo muy interesante con el lenguaje. Entonces, eso en términos generales, yo aquí traigo mi reseña, pero me gustaría, Alejandra, que nos contaras un poco para que el público se acerque más a ti. ¿Por qué decides, o cómo te imaginas esta primera novela del 2022, que salió poco después no lo presentaste el año pasado? No. Sí se presentó el año pasado. ¿En la feria? En el marco de la FIL. Entonces esta es la segunda vuelta. Sí, la segunda vuelta. Bueno, ¿qué pasa con tu Casta Diva? ¿Qué te motiva a escribir con un nuevo acercamiento con las artes, ¿sí? ¿Cómo te imaginas tu novela? ¿Haces un plan de tu novela? ¿Cómo te imaginas que vas a escribir una novela de 447 páginas? ¿Hay un guión o te va saliendo en el camino? ¿Cuál es tu manera de concebir la obra antes de haberla escrito? Bueno, pues primero que nada agradecer a todos los que están aquí presentes y a ti, Sarita, por haber aceptado presentar mi novela. La verdad es que me dio muchísimo gusto y mucha emoción que aceptaras. Ya sabes que te tengo mucho cariño. Y bueno, ¿cómo surgió Casta Diva? Yo estuve como 5 años más o menos cantando en coros y estudiando música, estudiando solfeo, estudiando canto. Por ahí participé en el coro de la zarzuela de Luisa Fernanda que montó Ernesto Álvarez, que le mandamos un saludo a Ernesto Álvarez. Él es el del programa de Ópera Radio. Entonces, bueno, pues estuve ahí con él en Luisa Fernanda. Entonces estuve como 5 años en todo este proceso de la música, que es un mundo, pues a mí me parece fascinante, pero a la vez muy difícil. Las artes siempre me han gustado, siempre lo he dicho desde muy chica. Me incliné por las artes, yo sabía que me quería dedicar a las artes, no me veía haciendo otra cosa. Pero bueno, fue claro todo un proceso el encontrar a cuál de las artes, ¿no? Era en la que yo podía hacer camino, ¿no? Cuál era, pues, mi hogar, mi refugio, ¿no? Entonces estuve como probando de todas, teatro, música, danza, hasta que llegué a las letras en la SOGEM. Esto fue por ahí del año 2014 más o menos. Y bueno, pues ahí me di cuenta que las letras eran mi hogar, eran mi refugio, y bueno, pues de ahí, ¿no? De ahí para adelante. Y bueno, pues cómo surgió la relación con la música. La verdad es que, pues yo creo que de la pasión que le tengo a la música y al canto, ¿no? Porque obviamente me fascina la ópera, me hubiera encantado también ser cantante de ópera, por supuesto. Entonces, por ahí empezó, cuando estaba estudiando la carrera de comunicación, yo era la que hacía los guiones. Bueno, en la carrera de guión te dejaban hacer un guión para corto al final,
y de ahí salió uno de los cuentos que está en Te hace falta abrir los ojos, que se llama Lacrimosa, fue guión para corto. Y ahí fue como empecé yo a mezclar la música con las letras, y luego ya lo continué en la SOGEM. Me di cuenta que me gustaba, no solamente con la música, sino con las bellas artes. Así fue como seleccioné los cuentos. Y luego de la novela, pues yo quería contar un poco toda la experiencia que yo tuve esos 5 años, ¿no? En los coros, en la música, todo ese ambiente tan competitivo, porque sí es muy competitivo. Ahí hay mucha competencia también entre mujeres, sí, que tienes mucha razón, que a veces se nos olvida, ¿no? La mujer competitiva, pero que pues también está muy presente en la sociedad, ¿no? Y en ese ambiente, pues más, o sea, es todo el tiempo. Es muy difícil en un coro, por ejemplo, el que te pongan de solista, porque luego las otras empiezan a vivorear, se burlan de ti, sí, así están esperando el momento en que vayas a desafinar para poderle decir al director que si te quita, porque no sirves de solista. Entonces es difícil, es bastante competitivo, y además no todas pasan del coro, no todas llegan a ser solistas, y por supuesto no todas hacen carrera de ópera, ¿no? Por mucho que tengan la voz privilegiada, es un medio muy, muy difícil. Está muy competido, entran también pues muchos factores, entonces es difícil llegar. Entonces yo quise como retratar todo esto, y bueno, pues comencé con la escritura de la novela por ahí del 2016, poco antes de que mi mamá falleciera. De hecho me sirvió bastante Casta Diva para el duelo con mi mamá, por eso también significa tanto para mí esta novela. Me sirvió de terapia, yo me sumergí en la novela y eso me sirvió muchísimo para trabajar el duelo de mi mamá. Y bueno, empiezo a escribir la novela y decido ambientarla en la Ciudad de México, porque allá es en donde está todo lo importante de la música, ¿no? Desgraciadamente aquí en Guadalajara y bueno, en la provincia, no hay tanto apoyo. Si quieres hacer carrera en la música, ver si puedes incluso irte al extranjero, te tienes que ir a la Ciudad de México a estudiar, ya sea Bellas Artes, al conservatorio. Allá es en donde está todo, ¿no? Donde se concentra todo, donde también está incluso pues la compañía de ópera, que bueno, monta 1 o 2 óperas al año, pero bueno, está, ¿no? Entonces, por eso decidí ambientarla en la Ciudad de México, por una parte. Por otra parte, porque yo le tengo mucho cariño a la Ciudad de México. Yo ahí pues pasé gran tiempo de mi infancia, ahí crecí, y fueron años muy felices y que recuerdo con mucho cariño. Entonces también por eso la Ciudad de México para mí es muy, muy especial, por esa razón. Entonces también un poco es la Ciudad de México de mi infancia, ¿no? O sea, sí es una época muy contemporánea, pero retrato también mucho como la Ciudad de México de mi infancia. El Teatro Bellas Artes, antes de que le quitaran toda la madera, ¿verdad? Yo pongo que todavía el escenario tiene madera, ¿no? Así estaba. Desgraciadamente se la quitaron y bueno, pues sí afectó bastante en la acústica. Entonces también, bueno, es el Teatro de Bellas Artes de antes de que sucediera eso. Entonces, bueno, por eso la ambiento en la Ciudad de México, y también me pareció muy interesante el mostrar todo lo que hay detrás, ¿no? Porque también me di cuenta que la gente suele creer, ¿no? Que las artes no es mucho trabajo, ¿no? Es entretenimiento, es ocio más que nada, pero no se dan cuenta de todo el trabajo que implica, ¿no? Estar en un escenario, todas las horas que se invierten, todo lo que cuesta montar una ópera, una obra de teatro, un ballet. Son horas y horas de trabajo, tanto de los músicos como de los bailarines. Y bueno, también obviamente uno llega y ve pues el espectáculo todo bonito, y bueno, pues no sabe todo lo que pasa detrás, ¿no? Que hay veces que se pelean 5 minutos antes de salir, y bueno, pues tienen que salir a dar función, y nadie puede darse cuenta, ¿no? De eso. Entonces a mí todo eso me pareció muy interesante, dije yo lo quiero retratar, y así fue como surge la idea de la casta. Y bueno, en cuanto a los personajes, a mí la psicología de los personajes siempre me ha parecido muy interesante, me encanta. Un poco se lo aprendí, bueno, se lo debo a Dostoyevsky, que es uno de los autores que más me gustan. Me encanta cómo maneja la psicología de los personajes, entonces a mí me gusta mucho profundizar en mis personajes y que la gente se conecte con mis personajes y pues con ellos vaya con la historia, ¿no? Vaya recorriendo todo lo que va pasando, que también se conecten con las emociones, se enojen, se entristezcan, dependiendo, ¿no? de qué esté pasando. Bueno, has dicho varias cosas muy interesantes, varios puntos interesantes. Cuando comentas del
la envidia, porque hay envidia, hay rivalidad, hay odio. Y me empecé a preocupar. Dije, bueno, tan terrible es el asunto en este mundo del arte, que nos dan así como la mejor cara de la música, la mejor cara y atrás se están golpeando. Entonces, cuando tú dices y no te perdonan, cuando te desafinas, todos se van en contra de ti y tú no te vas en contra del otro. O sea, te estás poniendo del lado bueno, ¿sí? Frente a los otros que están golpeando. No, ¿verdad? Bueno, eso es una pregunta, es broma, ¿sí? Pero bueno, es lo que estamos viendo y en este caso, el sábado hablábamos de cómo podemos leer desde el afecto y hay teorías sobre el afecto. Entonces aquí decía yo, bueno, leemos desde el afecto o desde las virtudes y los vicios, ¿sí? Contra la envidia, la caridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va contraponiendo un afecto en relación con el otro? Entonces, en este libro, yo cuando empecé a ver, dije, bueno, ¿por qué tanto golpe? De repente, esa persona que parece inocente y lo es, al mismo tiempo se venga. Hay una idea de la venganza. Hay una idea en esa manera de figurar, no figura como personaje individual, figura como personaje individual, no como parte del coro. Entonces, en eso aparte, en ese sentido, el coro encuentra su contraparte en una voz individual, que es la que está enfocada principalmente en la narrativa. Entonces, ¿qué pasa? A ver, hay un personaje que es Ágata, comienza con Ágata, y luego viene Catalina, y al final vamos a verlas juntas. Y además está Marlene ahí, la amiga que entiende a Ágata. ¿Cómo te imaginaste a uno y otro personaje para poderlas situar de una manera nada igual? O sea, cada una tiene su manera de ser y de pensar como la otra. La construcción de los personajes es muy difícil. ¿Cómo lograste hacer de Ágata esa niña solitaria, sufrida, abandonada, con un padre machista que manda y la mamá se somete? Y al mismo tiempo ella se venga. ¿Y qué pasa con Catalina? Entonces háblanos un poco de estos dos personajes que son el sustento de la novela. Bueno, Ágata y Catalina pues comparten mucho, ya a la vez son muy diferentes, ¿no? Comparten el amor por la música, por supuesto, el deseo de querer ser cantantes de ópera. Pero bueno, pues como ya lo dice Sarita, Ágata pues no tiene como el carácter, ¿no? Es muy solitaria, efectivamente, no tiene amigos, es bastante penosa, le cuesta mucho trabajo pararse en el escenario. De hecho, hasta como que medio le vienen así como ataques de pánico, no le encanta. Y en cambio Catalina es todo lo contrario, ¿no? Catalina sí quiere figurar, Catalina sí quiere llegar a ser esa diva, ¿no? Quiere llegar a ser una gran cantante de ópera. Entonces, pues Catalina va a hacer todo lo que esté en sus manos para lograrlo. Todo es todo, ¿no? O sea, no va a estar pensando en nadie más, ¿no? Es solamente ella, primero ella, después ella y al final ella, ¿no? Catalina pues carece de la empatía que sí va a tener Ágata. Ágata sí tiene empatía, ¿no? Ágata sí tiene un freno, ¿no? O sea, ella sí dice, no, bueno, es que esto sí está mal, hasta aquí nada más puedo llegar, ¿no? Catalina no. Pero de alguna manera Catalina también complementa a Ágata porque es como la fuerza que le hace falta a Ágata también. Es la fuerza que le hace falta a Ágata y es también la que llega a defenderla. Y Catalina se lo dice mucho, ¿no? Cuando ya están compartiendo, cuando ya están juntas, que es más o menos como a mitad de la novela, se lo dice mucho, ¿no? Le dice, es que pues me necesitas y yo estoy aquí porque me necesitas, y es como la que más pues la activa, ¿no? Mientras que Ágata es pasiva, Catalina es más activa, aunque también ahí Ágata de repente pues va a empezar un poquito a despertar, ¿no? Con la presencia de Catalina, no parecerle mucho, pero a final de cuentas Catalina es ese complemento que sale para defender a Ágata, para un poco también ayudar a Ágata a aceptar la realidad en la que vive, en este entorno familiar, defenderla también del entorno familiar en el que vive. También va a llegar como un apoyo, ¿no? Surge como un apoyo para Ágata. Es completamente sí, efectivamente es la contraparte de Ágata, porque tiene otro carácter, pero es esta contraparte que Ágata necesita. Aquí el problema es que, bueno, no hay filtros, ¿no? No hay filtros ni en Ágata, que es, digamos, no hay filtros de buena en este caso con Ágata,
y tampoco los hay con Catalina. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Con Ágata y con Catalina, la que es así como demasiado pasiva, demasiado calmada, y la que es todo lo contrario, no hay como un punto medio. Entonces, bueno, pues eso también vuelve compleja la relación, y por supuesto la relación con los demás personajes que van apareciendo durante la novela, y bueno, pues en el camino que ellas van siguiendo para llegar a la Ópera de Bellas Artes, tener un puesto en la Ópera de Bellas Artes, y pues con eso aspirar pues a algo más, ¿no? ¿Y por qué fue necesario escribir 447 páginas? 27 capítulos. Y de repente, yo no como lectora real, no ideal, que busca la novela, sino real, decía, nosotros que trabajamos con la palabra y decimos, bueno, la palabra la medimos, la pesamos, la usamos de la manera más sintética, como haces con tus cuentos. Entonces dije, de repente nos aparece un novelón, ¿sí?, de 447 páginas. ¿Metiste en algún momento tijeras? ¿Por qué la necesidad de las 447 páginas? Es una pregunta, nada de que pudiste quedarte con 200. ¿Por qué la necesidad de las 447 páginas? Bueno, sí metí tijeras, sí metí. De hecho, yo tenía planeados más capítulos, pero bueno, salieron menos. La novela dijo que necesitaba menos y bueno, fueron menos. Yo no estoy peleada con la extensión. Yo escribo y lo que necesite la historia para contarse bien. Entonces, si la historia se cuenta bien en 100 palabras, pues en 100 páginas, pues 100 páginas, ¿no? Si se cuenta en 200, en 300, lo que necesite la novela. No estoy así como planeando que a fuerza tienen que ser 150, porque entonces siento que me privo, ¿no? Que me bloqueo un poco, de dejar que también la historia pues siga su rumbo, que también es lo importante, que los personajes también se dejen llevar, y te dejen llevar a ti como escritora, y vas, porque hay muchas cosas, por ejemplo, que en un principio no están planeadas, y de repente salen, ¿no? Y el personaje quiere otra cosa, y dices, bueno, pues está bien, vamos haciéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, yo por eso no pienso en la extensión. De hecho, yo nunca pienso en la extensión. Ni o sea, mientras estoy escribiendo novela, no. Yo empiezo a escribir y las cuartillas que salgan, que se cuente bien. Claro que luego se hace relectura y todo, y bueno, ya se verifica si son necesarias hasta esas cuartillas o si hay que cortar algo y así. Pero mi idea es esa, ¿no? Más bien parto de ese principio. Mientras la historia se cuente bien, que no se sienta cortada, que no se sienta, porque luego me pasa también como lectora que llego a muchas novelas cortas o así, que sí se sienten que no se termina de contar bien la historia, no se cierra. Y entonces dices, es que a lo mejor si le hubieras dado unas páginas más, no digo que llegaras a las 500, pero unas páginas más logras cerrar bien, ¿no? El ciclo de la historia, logras que se comprenda bien lo que estás tratando de decir, ¿no? Que la novela se entienda, y que realmente se conecte con los personajes. Entonces, por eso es que yo prefiero no pensar en la extensión y dejar que la historia decida en cuántas cuartillas se cuenta correctamente. ¿Y piensas en tu personaje, en tus lectores? ¿Qué tipo de recepción consideras? El libro ya no es tuyo, es de nosotros, ¿verdad? Como se dice, claro. Ya el libro ya lo terminaste. ¿Qué tipo de lectores quieres para alguien que va a tener que leer 447 páginas? ¿Sí? ¿Estás pensando en una estrategia de recepción, de lectura? Por una parte. Por otra parte, ¿ha habido un trabajo de edición que ha metido una mano otra, aparte de la tuya? ¿O te dejaste fluir y terminó la novela y le dices tu misma lectura y la dejaste así? Bueno, de pensar en el lector, claro que pienso en el lector. Bueno, ¿de qué manera pienso en el lector? Mi primera lectora soy yo, ¿no? Siempre lo digo. Si a mí me gusta, es muy posible que a alguien más también le vaya a gustar. ¿Por qué? Porque si yo quedo satisfecha con lo que he escrito, me gusta lo que he escrito, me emocioné al escribirlo, me metí en la historia, sé que con alguien va a conectar, ¿no? Porque queda tu esencia, queda ahí la esencia, queda el arte, ¿no? De lo que tú estás ahí poniendo. Entonces, con alguien va a conectar, de eso estoy segura. Entonces, es como mi manera de pensar en el lector. Realmente no, yo no pienso en que está de moda, o en que si el lector va a poder aguantar las 400 páginas. Yo no subestimo a mi lector. Creo que los lectores pueden con toda la extensión, por supuesto. O sea,
yo no pienso en que, ay, no, es que no van a poder porque 400 páginas son muchas, no. Seguramente hice mal la pregunta, no me refiero a eso, sino en el campo de la recepción. En el campo de la recepción, pues tenemos cierto tipo de lectores, ¿sí? Hay una llamada novela corta que cuenta con la misma intensidad de una novela de 1000 páginas, ¿no? O de varios tratados, ¿sí? Me refiero a eso y digo, ¿hasta qué punto Alejandra con sus dos personajes, una es contraparte de la otra, una necesita a la otra y al final las dos son divas, no sé? ¿Hasta qué punto la autora, ya tú, o tú como autora, estás situada? Porque en algunas ocasiones, lo que tú pienses, y lo estás diciendo, a mí, como me salga a mí, como me guste a mí, como lo termine yo, 1000 páginas, 900 páginas, entonces yo digo, ¿y el lector en qué? ¿Cómo queda el lector? Nadie te está preguntando que el lector diga, bueno, cuando yo dije esta este novelón, sí, que me fue atrapando, eso sí. Pero eso me pasó en el segundo capítulo. ¿En qué sentido? Porque no es el personaje. Ágata no es tan buena casi como ay bonita y solita y sufrida, porque tampoco estamos victimizando a los personajes, ¿sí? Tampoco resulta de tu novela personajes en blanco y en negro, ¿no? Es muy complejo cómo las has trabajado, ¿sí? Yo decía, bueno, ¿cómo en términos de extensión, si tú vas a un editorial, un editor te puede decir, aquí te sobran páginas. Arriola decía, en un cuento de pintura, el discípulo, un personaje cuenta que tienen un maestro y hay dos pintores, así como tus dos personajes, y el maestro les da su tarea, les pone a hacer algo. Entonces llegan el día con su trabajo, el malo, el que no es el malo, el rival, pues llega con una línea. Entonces el maestro dice, maravilloso, es una obra de arte, y al otro que se ha esforzado, así por retratar la realidad, el maestro rompe la obra y le dice, en tu obra hay muchas líneas, pero le faltan otras, ¿sí? Entonces esa idea de la extensión es muy interesante. A tu trabajo no le falta ninguna línea, pero le sobran muchas, ¿sí? Entonces eso se estaba preguntando porque dijimos, ¿qué les parece frente al público? Dialogamos sobre la manera de producir un texto. Yo quiero ser autora. Entonces, tú lo trabajas y contestas muy bien, ¿eh? Te defiendes, es un decir, porque no estamos aquí debatiendo, estamos dialogando. Sí, yo decía, a ver, ¿qué tijeras le puedo meter aquí? Se nota que tú misma lo has hecho. ¿Has estado trabajando esta novela en un taller o la trabajaste por tu cuenta, con experiencias de taller en la SOGEM, con Marta Cerda, no sé, anteriormente? Sí, la trabajé con ella. Ajá. Durante un año, luego entré a la maestría y ya no pude terminar de trabajarla con ella, pero sí, una buena parte la trabajé con ella. ¿Esta novela? Sí, esta novela. El sábado pasado nos decía Carmen Villoro que en la semana pasada, el domingo creo, no ayer, sino tuvieron algunos poetas de Guadalajara jóvenes, algo que le llamaron la retórica de la gratitud, y eso fue muy bonito. Porque en el contexto actual a veces leemos algo que nos recuerda a Elena Garro y nadie dice, bueno, es que Elena Garro está presente porque me tiene eco en lo que yo hago. ¿Cuál sería tu gratitud con escritoras anteriores a ti? ¿Sí? ¿A qué escritoras lees o escritores también? Porque ya dice Dostoyevsky, sí. Pero ¿cuál es tu gratitud a la generación anterior a ti o a las generaciones anteriores a ti? Tú nacida en 1988. No puede ser, jovencita, ya con un novelón allá, sus cuentos, tu conocimiento de ópera, tu capacidad en los otros cuentos de pintura, de arte, ¿sí? ¿Cuál sería tu gratitud hacia escritoras o escritores anteriores a ti que sientas que te han formado también? Bueno, a ver, yo admiro mucho, bueno, sí, ya dije a Dostoyevsky, que es con la psicología del personaje. ¿A qué le llamas psicología del personaje? Parece examen, ¿no? Guillermo Schmidt-Huber, parece que la estamos... Sí. Bueno, ¿a qué le llamo psicología del personaje? A cómo maneja él pues sí, o sea, las emociones y las acciones de los personajes en cuanto a, por ejemplo, voy a mencionar una novela, Crimen y Castigo, no sé si han leído Crimen y Castigo, pero si han leído Crimen y Castigo se van a dar cuenta cómo nosotros sabemos que el personaje siente una gran culpa por todo lo que describe Dostoyevsky, de cómo se siente el personaje, cómo actúa,
cómo piensa que todo el mundo ya sabe que él es culpable y en cualquier momento le van a caer, cuando pues nadie lo hace en el mundo, pues de tan débil que es el personaje, pues nadie se puede imaginar que él cometió ese acto, ¿no? Pero con las acciones, el sentir del personaje, cómo se relaciona con los otros, uno como lector dice, este personaje pues siente una gran culpa, pero jamás vas a encontrar que el personaje diga, me siento culpable. A eso me refiero yo con psicología del personaje, o sea que con lo que se describa de las emociones, las relaciones, las interacciones que hay con otros personajes, las acciones que hacen los personajes, el lector comprenda cómo se siente. Si se siente culpable, si está triste, si hay emoción, si está enojado, o sea, todas estas cuestiones sin necesidad de que el personaje lo diga pues de una forma así literalmente, ¿no? De, ay, me siento triste, no, o sea, que con la descripción que yo realice tú te des cuenta que el personaje trae una tristeza profunda, ¿no? Por decir algo. A eso le llamo yo psicología del personaje y lo que me ha dejado Dostoyevsky en particular, ¿no? Cómo construye sus personajes. Otra escritora a la que yo admiro mucho pues es Elena Garro, me encanta Elena Garro, me gusta mucho su forma, pues su forma de escribir. Ella, bueno, es de realismo mágico, yo no soy tanto de realismo mágico, pero su escritura pues sí me ha inspirado bastante. En cuanto a la forma de narrar, también la forma en la que ella trabaja los personajes, el tipo de historias que tiene, los recuerdos del porvenir, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues también Elena Garro ha sido influencia para mí. Virginia Woolf es otra escritora que también admiro mucho y de ella me gusta mucho también cómo maneja, yo me fijo mucho en cómo manejan a los narradores, ¿no? Y Virginia Woolf tiene una novela que se llama Las olas, que me encanta, yo creo que es mi favorita de Virginia Woolf. Las otras también son muy buenas, pero Las olas a mí me encanta porque me fascina cómo va entrelazando las voces de los personajes sin necesidad de capítulos, es de corrido, y cómo los mismos personajes te van contando la historia, ¿no? Y me encanta su lenguaje tan poético, me gusta mucho. Entonces, bueno, Virginia Woolf también por ese lado, ¿no? El lenguaje poético que yo también suelo utilizar en mis obras, tanto en la novela como en los cuentos. Esta cuestión del manejo de las voces narrativas, a mí me gusta mucho jugar con las voces narrativas, primera, tercera persona, segunda persona, no me gusta encasillarme nada más con una, o sea, me gusta mucho jugar con eso. Y claro, cómo manejan el tiempo, ¿no? También me fijo mucho en eso, en cómo manejan el tiempo. Entonces, bueno, Sor Juana, por supuesto, tengo que mencionar a Sor Juana, que claro que también es una inspiración. Cervantes con el Quijote, pues son muchos los escritores, Víctor Hugo, que me han dejado. Yo leo de todo y de todos trato de tomar algo, ¿no? Uno de los logros de esta novela, y no la vamos a contar para que la puedan leer, es que en ese juego de voces, de personajes, lo que se me hace muy interesante es cómo si hablan con la misma voz, el punto de vista es distinto. Entonces eso crea una complejidad muy interesante. Más que hablar, yo con las de la psicología de los personajes tengo mis asegúnes, porque no son personas, ¿sí? Son personajes, y lo acabas de decir, que se construyen con la palabra, ¿eh? Entonces son personajes de papel, ¿sí? No es el personaje de carne y hueso, de ninguna manera. Pues entonces cuando tú dices, bueno, el lenguaje poético, hay partes de la novela, precisamente en ese acto de cuando cantan, uno siente esas olas que vas describiendo, ¿sí? De qué manera te toca la piel una nota, de qué manera esos ojos que cambian de color, es una manera de ver la novela con una textura, dirían, para hablar así medio pedantemente, muy compleja, ¿sí? Los personajes pueden usar la misma voz a veces, la primera o la segunda o la tercera, pero lo importante es el punto de vista. Y en estas mujeres, que no son mujeres, son personajes femeninos jóvenes, nos vamos a dar cuenta que viven conflictos similares a lo que va a ser el destino de cada personaje, lo que va a ser más adelante el personaje. Desde muy joven estamos viendo que el personaje tiene sus propias particularidades y de qué manera estos personajes jóvenes, mujeres, consideran al otro, no en una conciliación,
sino que no es una comprensión del otro, sino es una competencia con el otro. Entonces yo digo, ¿de qué manera lo va a resolver? Y de qué manera cuando hablamos, por ejemplo, de agencia femenina, que yo antes me molestaba lo de agencia femenina porque sentía que era una especie de mala traducción del inglés, resulta que son personajes activos, viene muy anteriormente a la teoría de los Estados Unidos, de qué manera esos personajes van a cambiar un contexto, ¿sí? De qué manera tu novela puede cambiar una manera de leer las novelas relacionadas con la ópera, de qué manera esta novela puede leer las relaciones que se dan entre jóvenes que están compitiendo entre sí, están compitiendo consigo misma, en esa colectividad que se vive en la casa, en la escuela, en la ópera, en el teatro. Entonces, resalta la individualidad frente a una colectividad, individualidades competitivas. Y que al final pues hay una especie de fusión de los dos personajes para lograr una especie de armonía, de esperanza, que es lo que finalmente nos salva con las palabras, ¿sí? Pues nos quedan muy pocos minutos, y aquí nos dicen que nos quedan muy pocos minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, si tú quieres hacer una pregunta. A ver, por favor. Tiene que ser muy breve porque ya nos llevamos todo el tiempo nosotras, o más bien, bueno, de eso se trataba, ¿sí? Más que pregunta, querías hace varios años, cuando estudió la maestría en literatura mexicana, y de ese momento al momento actual hay un milagro que se da en su persona, de que se vuelve una autora, se vuelve una maestra de literatura, se está queriendo terminar su tesis, yo soy uno de los lectores, y la verdad es que aplaudo, es como si, digo, algo que no sucede en todas las mujeres ni todos los hombres, ese florecimiento en muchos campos. Y ahora yo ignoraba tu cercanía con la ópera y con la música, y yo también admiro, pero nunca hemos platicado el tema, ya tenemos un tema. Gracias. Sí, doctora, gracias, doctor. Sí. No, lo que dice el doctor Schmidt-Huber es muy importante. A mí me sorprendió el conocimiento de la autora acerca de la música. Me sorprendió, porque no es un pegote, sino que hay un conocimiento y aparece en la cita musical, donde sea la nota musical en el pentágono, ahí está, puesta en el lugar que corresponde. Así cuando ponemos una nota a pie de página, una cita textual, ahí está metida tu nota musical. A mí me sorprendió. Y a mí también, yo he contado que cuando me invitaste a leer tus primeros cuentos, que yo estaba así como ocupada y decía yo, ay, no sé, Alejandra, no sé si pueda yo presentar tu libro. Y me dijiste, atrévete. Entonces, eso se me hizo muy ingenuo de tu parte, así, anímate. Y ahora veo un florecimiento. Es una novela que en el segundo yo empecé a meter con la novela, ya quería tener un rato libre para seguir a tu personaje. Ahora, ¿con quién me voy a encontrar? Con Ágata, con Catalina, me voy a encontrar con tus personajes, el profesor que te cae mal, la manera de seducir de ella, porque hay seducción, hay venganza, hay, pues de alguna manera también hay conciliación. Bueno, está. Entonces la idea de los afectos están muy bien trabajados, cómo está trabajado el lenguaje, y si te he hecho preguntas porque en un momento somos tan complacientes que arruinamos a los propios escritores. Parece que todo lo que escriben está muy bien escrito y muy bonito y ya vamos a aplaudir. Como decía Laura Ibarra, que ya no está con nosotros, es la pura complacencia, ¿sí? El niñito que pues no hace todo muy bien, pero el niñito lo hizo muy bien. No, hay que ser más exigentes. Y está respondiendo una lectura, seguramente, no digo la mía, va a responder tu libro a lecturas muy exigentes, en un medio donde todo el mundo es escritor ahora. Ya no hay. Sor Juana decía, vamos a hacer una escuela de la ignorancia, vamos a hacer una escuela de lectores más que de escritores. Entonces es un libro que va a competir y va a salir en muy buen lugar por la manera como tienes una pasión por la escritura. Eso lo ha hecho florecer en estos tiempos, esta joven investigadora que ahora va por su tesis de doctorado, y al mismo tiempo una novela que se nota que la escribes en un momento de duelo en tu vida. ¿Tú quieres decir algo? Sí, claro que sí. Mi pregunta principalmente es que creo que todos conocemos la frase de la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Tú cómo podrías refutar esta frase desde la narrativa de tu libro? Ay, bueno. Bueno, no sé, ¿tú estás de acuerdo con eso? No, totalmente no. Yo estoy completamente de acuerdo con
no la sororidad, sino el apoyo que una mujer puede tener independientemente te caiga bien o te caiga mal, porque al final si una logra algo, todas las chicas al final logramos algo, ¿no? Yo pienso totalmente que si una tiene el primer paso, las siguientes podemos seguir pues apoyando, digámoslo de esta manera. O sea, nadie está celoso de Sor Juana Inés de la Cruz por lo mismo de que pues ella empezó y fue el hincapié para que las mujeres empezaran a escribir. Entonces, bueno, desde tu narrativa de tu libro, que yo entiendo que pues sí, la competencia entre las mujeres es más fuerte que la de los hombres de vez en cuando, ¿cómo tú podrías exactamente refutar esa frase desde la perspectiva y la narrativa del libro que tú hiciste de Casta Diva? Vas a tener que contestar con una frase y luego vamos a seguir allá arriba, afuera, porque nos están diciendo que nos están vayamos. corriendo. Ok, sí, bueno, brevemente. Pues la novela puede funcionar como un espejo, ¿no? Quienes lean y vean cómo se comportan, pues efectivamente decir, ay, o sea, no, este tipo de actitudes, no. O sea, hay que reconocer los talentos de todos porque pues para todos sale el sol, ¿no? Como dicen, todos cabemos. No hay necesidad de estarnos quitando unos a otros, pero yo creo que puede funcionar como un espejo la novela. Ya después platicamos afuera. Sí, sí, es cierto. Pero última, solo para felicitar a Alejandra, en ese mundo competitivo siempre hay un reconocimiento de la virtud del otro. Te puede caer mal Penélope, sí, pero reconoce que sabe cantar. Entonces ahora estamos celebrando a una narradora que sabe narrar, que sabe contar y que al mismo tiempo nos llevas en la fluidez de tu novela, que me sorprendió mucho de una manera muy bonita. Muchas felicitaciones y un aplauso a Alejandra. Gracias, Sarita. Gracias.